Hace pocos días, el mundo científico dio a conocer una noticia que podría dar respuesta a muchas preguntas relacionadas con el origen del universo, que radicarían en la existencia de una partícula divina. Pero partamos por lo principal. ¿Qué es esta partícula y para qué sirve? Este elemento, también conocido como la partícula de Dios, es una partícula invisible que sirve de base para la física moderna y ayudaría a explicar el origen de la masa. Si la llegasen a descubrir, permitiría aclarar muchos misterios del universo, sobre todo del origen de este. Científicos informaron que están cerca de encontrar la partícula divina o del lugar donde puede estar. Agregaron que hay indicios, pero que aún es prematuro hablar de descubrimiento y que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Sin embargo, se aventuran al decir que, después de triplicar los datos que se tienen hasta ahora, se sepa si esta partícula existe o no, lo que probablemente ocurrirá el próximo año. La ciencia avanza a pasos agigantados y de seguro pronto sabremos con certeza el origen de la masa, hasta el momento un eslabón perdido en el conocimiento humano. ¿Por qué esto es trascendental? A ver, le voy a tratar de hacer el ejemplo más aterrizado para que usted me comprenda en la casa. Existe una partícula de, es una máquina de acelerador de hadrones, ¿cierto? Que son partículas muy pequeñas que esta instalación gigantesca, que mide kilómetros, la verdad, ubicada en Europa, consiste en tratar de reproducir el origen del universo. El famoso Big Bang, que es que finalmente toda la materia que usted conoce, la de esta mesa, la de su cuerpo, la de su casa, en fin, todo, las estrellas, todo lo que alcanza la vista y mucho más allá, todo exactamente, estaba concentrado en una cantidad de una especie de una esfera que no medía más que unos pocos metros. En algún momento esto explotó y creó la vida tal cual la conocemos, con el famoso milagro de que alguna vez esa materia se volvió inteligente. Ok, ¿qué es lo que pasa? Alguien quiere descubrir que si es que existe un origen, existe un manifiesto de la creación en todas las cosas, porque todos tenemos un mismo principio. Ahí es donde está la firma de Dios. Es como decir el copyright, el made in China. Ahí tenemos que tener todos nosotros una partícula que nos designe de dónde salimos. Pues bien, adivine cuál es el descubrimiento de los científicos. Existe una partícula no imaginaria, pero sí invisible, que fíjense que otras religiones le han llamado la vacuidad. Es que de ahí surgen todas las posibilidades, es cuando se hace materia los pensamientos, las sensaciones, las emociones, y es la prueba de que claramente nosotros somos parte y no menos dioses que el Dios mismo. Pues bien, porque somos parte del subconjunto, nada más. Exactamente. Este gran colisionador de hadrones, GSH, como se conoce, que está en la frontera franco-suiza. Exacto. Ha logrado, porque en algún minuto se falló, el primero falló. Se temió, de hecho, recuerdan ustedes cuando crearon un agujero negro con antimateria y se acabara la humanidad. Exactamente. Un riesgo asumido, que en teoría podía ocurrir, pero decían los científicos que en la práctica era muy difícil. Claro. Ahora que es curioso, porque solamente por el hecho de haber una probabilidad yo no lo hubiera hecho, pero igual se ha seguido investigando y han logrado sacar varias conclusiones. Tú mencionas recién que existe algo que existe pero es invisible. Algunos dirán, bueno, pero hay que ver para creer. Es inmaterial. Hay muchas cosas que existen y que no se ven. Claro, fíjate que la física cuántica descubrió no hace mucho una cosa maravillosa, que esto es casi mágico y es de frontón de característica espiritual. Descubrieron que los átomos, por ejemplo, la concentración de estas partículas mínimas, que son lo que genera y dibujan todo el universo, contiene a su alrededor como unas nubes, como nubes del cielo. Y fíjense que las bautizaron como nubes de probabilidades. ¿Saben lo maravilloso y lo importante que significa eso? Es que nada está escrito. Quiere decir que incluso usted, de toda la materia sólida y que cada mañana se encuentra más relativamente con el mismo cuerpo, está siempre esperando una orden suya para que esto se transforme, mejore, cambie o incluso empeore si es que usted tiene un estado depresivo hacia su propia persona. Siempre todo el universo en su materia más íntima está esperando que usted le dé una orden para que todo confabule en su favor o en su contra. Uno va construyendo la realidad y es finalmente la demostración de la partícula de Dios, que le llamaron la partícula divina, que es un material, que es una solo materia prima, que es solo energía intocable, pero que termina generando distintos tipos de posibilidades y realidades. Es maravilloso. Algo previo al átomo, a la molécula, o sea, una partícula
Claro, porque, mira... Primigenia. Claro, porque el átomo, obviamente, del griego significa sin división, porque en su momento era la película, o sea, perdón, el objeto más pequeño que pudieron encontrar, la partícula más pequeña. Finalmente se dieron cuenta que adentro estaba formado de protones, electrones, y dentro de los mismos fueron encontrando cada vez más cositas. Finalmente llegaron a un punto en donde solamente había una especie de vacío, pero genial, era una fábrica en donde sin haber nada contaba con el espacio para poder crear. Es curioso, para que algo exista necesita un espacio para que ese algo termine ocupando una posición. Entonces es como una expectativa, es maravilloso, es como decir que todo surge de la nada, necesita haber nada para que algo surja. Mira, le voy a hacer un ejemplo que una vez un maestro le dijo a un alumno, le dijo: maestro, y mire lo curioso que es, quiero que me enseñe todo lo que usted sabe porque yo tengo muchas ganas de aprender y me lo he leído todo. Perfecto, le dijo, mira, y yo lo que te quiero enseñar, y empieza a echarle agüita a la taza, tecito. Y de repente, mira, yo te voy a enseñar primero, y de repente se rebalsa la taza. Oye, macho, espera, le dice, si la taza llena está botando algo. Exactamente. ¿Cómo quiere que te enseñe si tú primero no vacías tu taza, tú ya estás lleno, no te cabe nada? Lo que quiere decir es que se necesita primero un vacío para que se cree algo nuevo. Es maravilloso. Bueno, Andrés, te voy a pedir que te adentres en esto que es el shunyata, la vacuidad, un concepto que traspasa desde la ciencia a algunas religiones. El 2500 años antes de que inventaron una pila ya sabía. El budismo lo habla, pero además eso tiene que ver con una cuestión que es real, que es la ilusión diaria. Por ejemplo, cuando nosotros creemos que tocamos un vaso, en rigor, ahí, yo en rigor no estoy tomando nada, porque los átomos que componen la materia de mi piel, la materia de mis manos y la materia del vaso jamás se tocan. Por supuesto, hay un rechazo. De hecho, uno puede tocar las cosas, o más bien dicho, lo más cerca yo no que puede puedo estar atravesar con un dedo esta mesa porque existe una repulsión de carga de electricidad. O sea, hay una fuerza, como un campo de fuerza que me impide atravesarlo. Si es que yo vibrara a la misma frecuencia que esto, podría meterme y poder pasar un dedo para el otro lado. Confundirían. Claro, porque yo, como dice bien Eduardo, yo nunca puedo tocar nada. Simplemente logro alcanzar hasta el máximo, que son los campos de fuerza, que son el mismo campo energético que los átomos. Dicen, este es mi límite. De aquí para allá comienza la taza, de aquí para acá la mano. Por lo tanto, tú nunca la puedes tomar, solo puedo manipular campos energéticos. Pero, eso si vibras a la misma frecuencia, por ejemplo, que otro tipo de materia... materia... No, porque no tocas el agua. Claro, porque lo que pasa es que la molécula del agua tiene una cosa genial, que la cantidad de energía repulsiva con la atractiva. Por ejemplo, esto es más sólido porque las energías de gravedad que lo atraen lo hacen ser más firme, claro. ¿Cierto? El agua está en 50%. La energía que rechaza y la energía que atrae me permite yo poder interactuar con ella. Pero por eso el agua es el elemento más importante, más duro, porque fíjense que no tiene forma. Yo lo echo acá y adopta esta forma. Lo echo en la taza, se convierte en la taza. Sin embargo, siendo el elemento más blando, esto puede pulverizar las rocas más grandes de una playa y convertirlo en arena. Es clave, porque cuando Solfate hace esto, demuestra una ilusión. Nosotros creemos que lo toma, y una ilusión es lo que demuestra que toda la realidad es una ilusión. Por supuesto, es una manifestación que solo está interpretada por tus sensaciones. De hecho, tú no ves las cosas, lo que tú estás viendo es la luz que refracta en las cosas. De hecho, por ejemplo, esta camiseta de los grandes y más que merecidos ganadores de la Universidad de Chile es todos los colores menos el azul. Porque los átomos, con lo que está hecho esto, agarra la frecuencia espectral de radiación de color de luz y rechaza el azul. Y es azul porque es el único color que no es. ¿Cachai? Es bastante, suena complicado, pero las cosas son precisamente porque son supuestos. Entonces nuestras percepciones la perciben y terminan tomando este lindo sueño como como que es la verdad única y una sola realidad y un solo discurso. Pero en realidad todo un sueño. Lo más importante que tienen que entender es que todo esto es lo más fundamental. Está esperando su orden. Todo está esperando así cada vez que usted, su casa, todo está diciendo ya, pues, ¿qué quiere que haga? Entonces yo digo, quiero todos los días, comienzo a alimentar, digo, quiero que esto sea más armonioso, quiero que sea así, quiero que seas mi refugio. Y las cosas comienzan a convertirse. Dicen, ok, me voy a demorar un poquito porque hace rato que venía haciendo otra cosa, pero ya se empieza a reprogramar y finalmente de la nada, de ese impulso emocional, terminan convirtiéndose las cosas.
¿Cachai? ¿Por qué tiene tanta trascendencia esto de la partícula de Dios? ¿Por qué es tan noticioso? Mira, es noticioso. Y también sabemos tan poco de esto. Fíjate, porque se rompe definitivamente esto, la barrera de lo espiritual con la ciencia. Las religiones siempre, sobre todo aquellos científicos más duros, más enraizados en lo que es su conocimiento catedrático, te dicen, las religiones son nuestro gran enemigo, porque por un asunto de fe no hacen creer cosas sin la necesidad de prueba. En cambio nosotros salimos a buscar todos aquellos factores que nos comprueban y hacer predicciones que siempre va a ser así. En cambio esto se juntan. La ciencia terminó descubriendo lo que las religiones habían estado diciendo siempre, de que existe un inicio, existe una particularidad de energía no visible, no palpable, divina, vacía, de la cual se generan todas las cosas y que está presente en cada objeto que conforma una unidad en sí misma. O sea, Salfate, ¿la ciencia no es atea, como siempre también se ha dicho? Lo único que en su progreso ha terminado descubriendo que su discurso ha tenido que abrazar a lo que las antiguas religiones y contemporáneas dicen.